Yo fortaleceré la casa de Judá y salvaré la casa de Joseph. Yo los asentaré porque los he amado. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy el eterno su Elohim y los escucharé. Los hombres de Efraín serán como guerreros, sus corazones serán alegrados como si con vino. Sus hijos también lo verán y se regocijarán. Sus corazones se alegrarán en el Eterno. Yo haré una señal para ellos y los reuniré, porque los redimiré, serán multiplicados de acuerdo a su número anterior. Yo los sembraré entre los pueblos, en tierras distintas se acordarán de mí, criarán a sus hijos y después regresarán. Yo los traeré de nuevo de la casa de Misrayim y los reuniré y los sacaré de entre los Asurim. Yo los traeré a Gilead y a Lebanón, y ni uno solo de ellos será dejado atrás. Y ellos pasarán por un mar estrecho, y ellos golpearán las olas en el mar. Todas las profundidades del Nilo se secarán. La soberbia de Asur será derribada, y el cetro de Misrayim será removido. Yo fortaleceré a Israel en el eterno su Elohim. Ellos se jactarán en su nombre, dice Adonai. Amén. Amén y amén. Libro de Zacarías, capítulo 10, verso del 6 al 12. Bendito sea Padre nuestro y Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Abba, sabemos que su palabra se cumple y un día nos regocijaremos entrando por sus puertas, regresando a tomar posesión de la tierra que usted prometió dar por heredad a su siervo Abraham y a toda su descendencia. Bendito sea. Padre, prepárenos en este tiempo con arrepentimiento genuino, que el viejo hombre viciado perezca y dé vida al nuevo nacimiento, al nuevo hombre, que nuestra mente sea renovada. Abba, clamamos por nuestra familia y por nuestro país, la tierra a la cual usted nos ha hecho habitar. Que todos alcancen la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pues escrito está que nuestro Adón Yeshua vino para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Padre, que su palabra escrita en el libro de los Salmos, capítulo 8, verso 7, sea un clamor en nuestros labios, en nuestra boca. Restáuranos, Adonai Sebaot, a resplandecer tu rostro y seremos salvados. Amén. Abba, despierte a nuestra familia, despierte a nuestro país, hágalos volver en sí y que ellos puedan ver y comprender su condición de pecado por haber abandonado, rechazado su Torá y por seguir dioses ajenas. Padre, concédales el arrepentimiento y ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer su perfecta y buena voluntad. Bendito Rey, no permita que duerman ese sueño de muerte. Sáquelos, Padre, de la oscuridad a la luz y tráigalos de la muerte a la vida. Bendito Padre.
Se lo pedimos en este día, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y enséñenos temor. Enséñenos a caminar y a vivir con temor y temblor delante de su presencia, porque escrito está que sus ojos miran toda la tierra y atento está a la obra de nuestras manos. Amén. Pues bien, amada familia, hoy llegamos a la parashá que lleva por nombre Shoftim, que quiere decir jueces. La porción de la Torá que vamos a estar leyendo, estudiando y analizando se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9. Recordemos que Devarim o Deuteronomio en español quiere decir palabras. Pues los temas que hay en esta parashá son 15 y son los siguientes. Tema número 1, nombramiento de jueces y policías. 2. Prohibición de pervertir el juicio. Prohibición de otorgar favoritismos. Prohibición de soborno. 3. Prohibición de plantar árboles y construir casas en el monte del templo. 4. Castigo por practicar idolatría. 5. Sobre el Tribunal Supremo. 6. Sobre la monarquía. 7. Donativos a los sacerdotes. 8. Advertencia contra prácticas idólatras. 9. Sobre los profetas. Tema número 10. Sobre las ciudades de refugio. Tema número 11. Sobre los testigos. Tema número 12. Sobre la guerra. Tema número 13. Trato al enemigo. 14. Sobre los árboles del territorio enemigo. Y 15. Ante una muerte que no puede resolverse. Bueno, pues antes de continuar o iniciar la lectura, hagamos esta bendición. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones y nos ha dado la Torá. Bendito es usted, Adonai, el dador de la Torá. Amén, amén y amén. Devarim, capítulo 16, verso del 18 al 22, versión Reina Valera contemporánea. En todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te dará pondrás jueces y oficiales de tus tribus, los cuales impartirán justicia entre el pueblo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú haz justicia y nada más que justicia, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Eterno tu Elohim te da. No plantes ningún árbol, ni te hagas ninguna imagen de acera cerca del altar del Eterno tu Elohim. No erijas ninguna estatua, porque eso es algo que el Eterno tu Elohim aborrece. Capítulo 17. No ofrecerás al Eterno tu Elohim en sacrificio ningún buey o cordero que tenga algún defecto o alguna cosa mala, pues eso le repugna al Eterno tu Elohim.
Cuando en alguna de las ciudades que el Eterno tu Elohim te da, se halla algún hombre o alguna mujer que haya hecho lo malo a los ojos del Eterno tu Elohim, y que haya faltado a su pacto al ir y servir a dioses ajenos, y al inclinarse ante ellos, ya sea ante el sol o la luna, o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te llegue la noticia, y después de enterarte lo averiguas bien, y resulta que esto es realmente cierto, y que se ha cometido en Israel un hecho tan aberrante, sacarás de la ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido esta maldad, y los apedrearás, y así morirán. Verso 6. Quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo. Los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. Verso 8. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, ya sea entre 2 distintas clases de homicidio, o 2 distintas clases de derecho legal, o 2 distintas clases de heridas, o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y los consultarás, y ellos te harán saber la justa sentencia. Entonces actuarás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno haya escogido, y pondrás cuidado en hacer todo según lo que te manifiesten. Verso 11. Procederás en conformidad con las normas que te hagan saber, y según la sentencia que dicten, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te hagan saber. Si alguien procede con soberbia y no obedece al sacerdote que está allí para ministrar delante del Eterno tu Elohim, o al juez, será condenado a muerte. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo el pueblo lo sabrá y temerá, y no se envanecerá. Verso 14. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, tal vez digas: quiero tener un rey, como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Eterno tu Elohim escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Eterno les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Verso 17. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo.
semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, y para que cumpla todas las palabras de la Torá y de estos estatutos y los ponga por obra. Verso 20. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participarán de las ofrendas quemadas al Eterno y de lo que le pertenece. No tendrán ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Eterno, como ya Él se lo ha dicho. A lo que tendrán derecho los sacerdotes por parte del pueblo es a los bueyes o corderos que se ofrezcan en sacrificio, de los cuales se les dará la espaldilla, las quijadas y el cuajar. También se les dará las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. Verso 5. El Eterno tu Elohim los ha escogido de entre todas tus tribus, para que Él y sus hijos estén siempre atentos a servir en su nombre. Cuando un levita salga de alguna de las ciudades israelitas donde haya vivido, y con todo el deseo de su alma llegue al lugar que el Eterno escoja, ministrará en el nombre del Eterno su Elohim, como lo hacen todos sus hermanos levitas que estén allí delante del Eterno. Además de sus patrimonios, recibirá para comer una ración igual a la que reciben los otros. Verso 9. Cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no cometa los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Eterno le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Eterno tu Elohim va a expulsar de tu presencia a esas naciones. Delante del Eterno tu Elohim debes de ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti, el Eterno tu Elohim, no te permite hacer eso. Verso 15. El Eterno tu Elohim hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar, tal y como le pediste al Eterno tu Elohim el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste: no quiero volver a oír la voz del Eterno mi Elohim,
ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Eterno me dijo, eso que dicen está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta, a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Adón? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Eterno, no he hablado, y que tal profeta habló con arrogancia. Capítulo 19. Cuando el Eterno tu Elohim haya destruido a las naciones, cuya tierra el Eterno tu Elohim te da en posesión, y tú la hayas ocupado, y habites en sus ciudades y en sus casas, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión, apartarás 3 ciudades. Dividirás en 3 partes la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión, y arreglarás los caminos para que todo homicida pueda huir a ellas. Verso 4. Estas son las reglas para el homicida que huya a ellas. Vivirá el que sin proponérselo y sin antes haber tenido enemistad con su prójimo, lo hiera de muerte. Por ejemplo, si va al monte a cortar leña en compañía de su prójimo, y al soltar el golpe con el hacha para cortar algún árbol, ésta se suelta del mango y golpea a su prójimo y éste muere, entonces podrá huir a una de estas ciudades y quedar con vida. De lo contrario, si el camino es largo, el que quiera vengar al muerto podrá perseguir al homicida y alcanzarlo, y enfurecido herirlo de muerte, cuando en realidad no merecía morir, porque nunca antes medió enemistad con su prójimo. Verso 7. Por lo tanto, yo te mando que apartes 3 ciudades. Y si el Eterno tu Elohim ensancha tu territorio, como se lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, entonces a estas 3 ciudades añadirás 3 más, siempre y cuando cumplas todos estos mandamientos que hoy te prescribo, y los pongas por obra, y ames al Eterno tu Elohim, y vayas siempre por sus caminos. Verso 10. Así no se derramará sangre inocente en la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión, ni serás culpado de derramar sangre. Pero si alguien aborrece a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él y le quita la vida, aunque huya a alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán sacarlo de allí y lo entregarán al vengador del homicidio, para que lo mate. No lo compadezcas,
sino quita de Israel al que derrame sangre inocente. Así te irá bien. Verso 14. Cuando tomes posesión de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no reduzcas los linderos de la propiedad de tu prójimo que tus antepasados fijaron. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso, y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti, y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. Verso 21. No tengas compasión con nadie. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Capítulo 20. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Eterno tu Elohim, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arengará al pueblo. Les dirá: Oye, Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten. No pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Eterno su Elohim va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Verso 5. Los oficiales por su parte dirán al pueblo: ¿Quién de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién está comprometido y aún no se ha casado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro se case con su novia. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo: ¿Quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. Y en cuanto los oficiales hayan hablado con el pueblo, los capitanes del ejército tomarán el mando y se pondrán a la cabeza del ejército. Verso 10. Cuando te dispongas a atacar una ciudad, envíale primero un mensaje de paz. Si su respuesta es también de paz,
y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que esté en ella te pagará tributo y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, entonces sitiarás la ciudad, y cuando el Eterno tu Elohim te la haya entregado, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Te quedarás solo con las mujeres, los niños y los animales, y con todo el botín que haya en la ciudad. También te comerás el botín de tus enemigos, a los que el Eterno tu Elohim te entregará. Esto mismo harás con todas las ciudades que estén alejadas de ti y que no sean parte de las ciudades de estas naciones. Verso 16. Pero no dejarás con vida a nadie que sea de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Elohim te da en posesión, sino que destruirás por completo a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, gibitas y jebuseos, tal y como el Eterno tu Elohim te lo ha ordenado. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses, y entonces pecarás contra el Eterno tu Elohim. Cuando sities alguna ciudad y en el ataque pases muchos días para conquistarla, no destruyas sus árboles ni los derribes a golpes de hacha, porque ellos te brindarán alimento. No los eches abajo durante el sitio, porque no son hombres y no pueden responder a tu ataque. Solo son árboles de campo. Podrás destruir y derribar todo árbol que sepas que no es frutal, y construir con ellos torres de asalto, y conquistar la ciudad que te hace la guerra. Capítulo 21, verso del 1 al 9. Si en la tierra que el Eterno tu Elohim te da en posesión, se halla alguien muerto y tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades más cercanas al muerto. Los ancianos de la ciudad más cercanas al muerto tomarán del ganado una becerra a la que no se haya hecho trabajar ni se le haya puesto yugo. Y esos mismos ancianos llevarán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado. Y allí, en el valle, le romperán el cuello a la becerra. Se acercarán entonces los sacerdotes hijos de Leví, que son los escogidos por el Eterno tu Elohim para servirle y para bendecir en su nombre. Y el veredicto de ellos pondrá fin a toda disputa y a toda ofensa. Verso 6. Luego, todos los ancianos de esa ciudad más cercanas al muerto se lavarán las manos sobre la becerra a la que se rompió el cuello en el valle, y harán constar: nosotros nada tuvimos que ver con esta muerte, ni tampoco vimos lo que sucedió. Adonai, perdona a tu pueblo Israel, la cual redimiste, y no lo culpes de derramar sangre inocente. Así, esta muerte le será perdonada. Y si haces lo recto a los ojos del Eterno, no cargarás con la culpa de que un inocente haya sido muerto en tu medio.
El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yohanan, Juan, capítulo 14, verso 21. En la Parashá Shoftim encontramos 41 preceptos, en los cuales hay 14 positivos y 27 negativos. Mandamiento número 491. Designar jueces y policías. 492. No plantar árboles en el Beit Hamikdash, para no asemejarnos a los idólatras que plantan árboles en sus templos. 493. No erigir monumentos destinados a la idolatría. 494. No ofrendar sacrificios de animales que tengan defectos, aunque fuesen transitorios. 495. Obedecer las disposiciones del Sanedrín, el Tribunal de Justicia. 496. No discrepar con los sabios de la transmisión oral y no alterar sus palabras. 497. Designar un rey de Israel. 498. No designar rey de Israel a quien no sea de la simiente de Israel. 499. Que el rey, en ejercicio del reinado, no acumule más caballos de los necesarios para su carruaje y los carruajes de su séquito. 500. Prohibición de establecerse en la tierra de Mizrayim, Egipto. 501. Que el rey no tenga muchas esposas. Mandamiento número 502. Que el rey no posea plata y oro en exceso. 503. Que el rey escriba para sí un Sefer Torah. Mandamiento número 504. Prohibición para la tribu de Leví de participar del reparto de la tierra de Israel. Los levitas estaban consagrados al servicio divino y por eso no tenían tierras. Más bien, las demás tribus les cedieron ciudades dentro de sus territorios. 505. Prohibición a la tribu de Leví de participar del reparto del botín de la conquista de la tierra de Israel. 506. Entregar al sacerdote ciertas partes de todo animal kosher, faenado para ofrendar, específicamente la pata delantera derecha, las mejillas de la mandíbula inferior con la lengua y el cuajar. 507. Separar los granos del vino nuevo y del aceite nuevo, el gran diezmo, y entregárselo al sacerdote. 508. Entregar al sacerdote las primicias de la esquila. 509. Que los sacerdotes y los levitas cumplan su servicio divididos en turnos. Mandamiento número 510. No practicar la adivinación. 511. No practicar la brujería. 512. Prohibición de realizar actos de encantamiento.
513. No acudir a un medium o tipo de adivino. 514. No acudir a un tipo de adivino. 515. No invocar a los muertos. 516. Escuchar las palabras de los profetas. Mandamiento número 517. No profetizar en falso. 518. No profetizar en nombre de un culto pagano. 519. No temer de castigar al falso profeta. 520. Designar 6 ciudades para refugio de las ciudades de los levitas. 521. No tener misericordia del asesino. 522. No correr los límites de los terrenos. 523. No dictar sentencia basándose en el testimonio de un único testigo. 524. Sancionar a los falsos testigos con el mismo castigo que quisieron infligirle al acusado. 526. No espantarse del enemigo ni temerle, y no escapar de ellos. 526. Designar un sacerdote para que arengue al pueblo antes de salir a la guerra. 527. Ofrecer la paz a los pueblos contra los que se libre una guerra. 528. No dejar con vida a ningún integrante de alguno de los 7 pueblos contra los que se debe librar la guerra obligatoria. 529. No talar los árboles frutales cuando al sitiar una ciudad. Mandamiento número 530. Desnucar una becerra al hallar una persona asesinada en el campo o en el camino. 531. No arar ni sembrar el sitio donde se desnucó la becerra del precepto anterior. Ahora acompáñenme a la lectura de la Haftará, la cual se encuentra en el libro de Yasiyá, Isaías, capítulo 51, verso 12, hasta el capítulo 53, verso 12. Yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? Ya te has olvidado del Eterno, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra. Todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte. Pero, ¿en dónde está la furia de ese opresor? El que ahora está preso y agobiado, pronto será puesto en libertad. No morirá en la mazmorra ni carecerá de alimento. Verso 15. Yo soy el Eterno tu Elohim, el que agita el mar y hace rugir sus olas. Mi nombre es Adonai Sebaot. Yo he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. Yo extendí los cielos y puse los cimientos de la tierra. Yo le he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Despierta, Jerusalén, tú que bebiste de la mano del Eterno el cáliz de su ira. Despierta,
Tú que bebiste hasta la última gota el cáliz de aturdimiento, levántate. De todos los hijos que diste a luz, no hay uno solo que te guíe. De todos los hijos que criaste, no hay uno solo que te tome de la mano. Dos cosas te han acontecido: violencia y destrucción. ¿Quién te consolará? Hambre y espada. ¿Quién te compadecerá? Tus hijos perdieron las fuerzas, quedaron tendidos en los cruces de los caminos, atrapados como antílopes y recibiendo todo el peso de la ira e indignación del Eterno tu Elohim. Por eso tú, que estás afligida y que sin haber tomado vino estás borracha, escucha bien esto. Así ha dicho el Eterno tu Elohim, el Elohim que aboga por su pueblo. Ya he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento y la última gota del cáliz de mi ira. Nunca más volverás a beberlo. Ahora lo pondré en las manos de los que te afligieron, de aquellos que te dijeron: inclínate, que vamos a pasar por encima de ti. Y tú les servías de suelo, y fuiste para ellos el camino por el que pasaron. Isaías capítulo 52. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén. Ponte tu mejor ropa, ciudad santa. Nunca más vendrá a ti gente impura e incircuncisa. Sacúdete el polvo, Jerusalén, y levántate para reinar. Quítate del cuello esas ataduras, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Eterno: ustedes fueron vendidos, pero no a cambio de dinero. Así que sin dinero serán rescatados. Verso 4. Así también dice el Eterno, el Adón: en el pasado mi pueblo bajó a Egipto para vivir allá, y los asirios los cautivaron sin motivo. Y ahora, ¿a quién tengo aquí? Mi pueblo es llevado injustamente. Los que lo dominan lo hacen aullar de dolor, y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar. Por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho, y yo estaré allí presente. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que te traen buenas nuevas, los pies de los que anuncian la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión: tu Elohim reina. Tus atalayas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Eterno vuelve a Sión. Paramos de Jerusalén, canten alabanzas y alégrense a una voz. El Eterno ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Eterno ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Apártense, apártense, salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Salgan de esa ciudad y purifíquense.
pues son ustedes portadores de los utensilios del Eterno. Ciertamente, no saldrán ustedes deprisa ni huyendo de nadie. El Adón irá a la vanguardia. El Elohim de Israel irá a la retaguardia. Verso 13. Aquí está mi siervo. Será prosperado, engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Muchos se asombraron al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombraron de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Isaías 53, verso del 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Verso 4. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Elohim lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Eterno descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Verso 8. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Eterno le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Eterno. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores.
llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Amén. Lectura sugerida del Brit Hadashah para la Parashá Shoftim. Iniciaremos en el libro de Matiyá, Mateo, capítulo 5, verso del 38 al 42. Mateo, capítulo 18, verso del 15 al 20. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso del 13 al 26. Hechos, capítulo 7, verso del 35 al 53. Primera de Corintios, capítulo 5, verso del 9 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso del 17 al 22. Libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 31. Iniciamos con la primera lectura. Mateo 5, del 38 al 42. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 20. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo, que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Libro de los Hechos, capítulo 3, versos del 13 al 26. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Elohim de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, el Eterno lo ha restablecido por la fe en Yeshua. Adonai lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Adonai cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que el Mashiach tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse al Eterno, para que sus pecados les sean perdonados. Verso 20. Y Adonai haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envíe a Yeshua HaMashiach, que ya les fue anunciado,
Es necesario que el cielo reciba a Yeshua hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Adonai ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moshe dijo: el Eterno su Elohim les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben de atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Elohim hizo con nuestros antepasados, cuando les prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Adonai resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso del 35 al 53. A este Moshe, a quienes los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Elohim mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moshe liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moshe quien dijo a los israelitas: Adonai hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta, como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moshe que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel les decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón: haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moshe, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Verso 42. Entonces el Eterno se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Estas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Elohim mismo ordenó cuando le dijo a Moshe que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué, cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que el Eterno arrojó de la presencia de nuestros padres, y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David
fue del agrado del Eterno y quiso edificarle un tabernáculo al Elohim de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Eterno, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Ruach HaKodesh. Son igualitos que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que habían anunciado la verdad del justo. Él mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Primera de Corintios capítulo 5, versos del 9 al 13. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien, les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará el Eterno. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Primera de Timoteo capítulo 5 verso del 17 al 22. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Verso 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante del Eterno y del Adón Yeshua y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Libro de los Hebreos capítulo 10, verso del 28 al 31. Cualquiera que desobedece la ley de Moshe muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo del Eterno y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Ruach de toda gracia? Bien sabemos que el Eterno ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Eterno juzgará a su pueblo. Horrenda cosa
es caer en manos del Elohim vivo. Bueno, amada familia, hemos llegado al término de la lectura de la Parashá Shoftim, Jueces. Y conforme a la palabra del libro de Bamidbar capítulo 6, verso del 24 al 26, sean ustedes muy bendecidos. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Amén, amén y amén. Que la luz de su presencia sea en sus vidas y en sus hogares, y que pasen un Shabbat delicioso, lleno de armonía y de gozo. Shabbat Shalom. Hasta la próxima, amada familia.